Bueno, están evacuando Belgorod, la ciudad de Rusia, tal vez más atacada en los últimos momentos, ¿no? En esa ciudad, desde hace tiempo, atacaban pues un aeródromo que hay ahí, ¿te acuerdas? También una base militar, pues de repente había incendios, ¿no? En ciertos lugares de Belgorod, objetivos militares principalmente o energéticos, y de repente, pues surge un grupo que ahora se sospecha podría ser parte del grupo Wagner, por lo que acusaba Igor Girkin, pero pues eso habrá que esperar, un grupo de rusos, ¿no? Que pues asegura no tiene relación con Ucrania, aunque sí que se conocen y hay colaboración, digamos, de logística, pero no de armas y eso, ¿no? Este grupo ruso ha estado atacando una cierta zona de Belgorod y ahora pues anuncian que están evacuando. Entonces esto debe ser, pues sí, o sea, un cambio de fase completamente, sin siquiera empezar la famosa contraofensiva ucraniana. Creo que Rusia está muy distraído ahorita. Exactamente. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gatkov, confirmó el día de hoy que hay otras 8 regiones de Rusia que están dispuestas a recibir los ciudadanos que van a ser desplazados por estos ataques que han recibido, y dice: me dirigí a los gobernadores de la región de Voronezh, Tomsk, Penska, Kaluga, Yaroslava, Staropov, Crimea y Osetia del Norte, para que se los lleve a Crimea, donde todos respondieron a la solicitud con alegría. El día de hoy, por ejemplo, se movilizaron. Yo me imagino todos bien alegres. Ay, sí, vamos a evacuar una ciudad porque nos están bombardeando. No, o sea, no, ellos van a recibir. Van a recibir, bueno, pues aún así no creo que estén muy alegres los de Crimea, que también están recibiendo lo suyo, o sea, ya han tenido varios sustos. Exactamente. Bueno, este miércoles se evacuaron a 300 niños de la ciudad de Shebekino, y esos se movieron hacia Voronezh. Y según un periodista, según las mismas autoridades, mañana se van a mudar o se van a evacuar a 200 mujeres y serán llevadas a la área de Penza, y el fin de semana otras 400 personas van a viajar a Yaroslava y Kaluga. Y pues bueno, esas son las personas que ha movilizado el gobierno, pero de manera independiente muchísimas personas ya se empezaron a abandonar el lugar. Pues ahí está. Atentos con lo que pasa en Belgorod. Vamos a un tema bien interesante. Miren, ¿se acuerdan que ayer comentamos de un tratamiento de origen israelí? ¿Eh? Pero que lo compró una patente de una farmacéutica estadounidense y que supuestamente en un año pues ya estaría listo, ¿verdad? El punto es que ahora mismo anuncian, o dentro de esa información extra que han ido dando, que una persona con cáncer en un mes logró recuperarse. Dice, un hombre vio desaparecer el cáncer después de un tratamiento de última generación. Es el mismo tratamiento del que hablamos ayer. Es el mismo, el CART-1. El CART-1, entonces me llama la atención que sea un brasileño. Sí, está curioso que sea un brasileño. Dice, el brasileño Paulo Peregrino, 61 años, le dijeron que no había posibilidades de que su cáncer mejorara ante el tratamiento innovador de abril, pero el domingo Peregrino fue dado de alta en el hospital Das Clinic. Se fue dado de alta por la terapia celular CART, uno de los tratamientos de cáncer más avanzados y desarrollados hasta la fecha. O sea, pero entonces que sí que no es nada más Israel, entonces también lo están desarrollando o lo están al menos implementando en Brasil, porque ayer hablaban de Israel y Estados Unidos, y ahora están hablando pues de este proyecto dentro de... Pero de hecho dice, la terapia CART surgió en Estados Unidos. Okay. O sea, seguramente se está poniendo en diferentes países, o a lo mejor esta persona viajó a Estados Unidos y está viendo su doctor. La cuestión es que pues recibió esta terapia, la misma. El punto es que hay que memorizarnos la terapia CAR-T, ¿verdad? Esa es la terapia genética que, según se sabe, pues podría ayudar muchísimo a casos con cáncer. Bueno, este hombre, 61 años, ya cuando le dicen, ¿sabes qué? Es que no hay solución para ti, ¿no? No va a mejorar tu situación. Y ahora, pues ya salió del hospital, ¿no? Ya está dado de alta, imagínense ustedes. Este hombre, los médicos ya, le dijeron, ya nomás te vamos a dar cuidados paliativos. O sea, imagínate. Ya le dijeron, pues ya, porque generalmente es lo que hacen o las personas que buscan para estos experimentos, ¿no? Para estos medicamentos experimentales, es buscar personas que ya están en las últimas para ver si al menos les pueden extender o mejorar hacer su calidad algo. De vida, etcétera. Pero bueno, lo que han logrado, pues la verdad es que está súper bañado. O sea, entonces lo dejaron someterse a la terapia CAR-T y un mes después, libre.
un mes después sale dado de alta la clínica. Vuelvo a repetir, aquí, bueno, ya saben ustedes, nosotros tratamos de revisar todas las cosas que se vean serias, ¿no? En cuanto a avances médicos y avances de otros tipos también científicos y tecnología y todo. Se los traemos, ¿no? Y los comentamos, pero muchos avances son de que, bueno, sí, pero están probándolo en ratones, ¿no? Y en quién sabe cuántos años lo probarán en humanos. Y muchas veces son, pues, o sea, procesos de muchos años. Ya está probándose en humanos y con resultados, ayer decíamos, con resultados del 90% de éxito. Insisto, pues todavía es un proceso que está en desarrollo, pero tiene muy buenas expectativas. Según decía el artículo ayer, la FDA posiblemente ya lo esté aprobando dentro de un año en los Estados Unidos. Por ejemplo, dice aquí que en este caso, dice que el 60% vio desaparecer el cáncer en 30 días. O sea, habrá algunos que les tardó un poquito más, pero, o sea, el 60%, ayer hablábamos que el 90 se curó. El 90% tú ya remisión, sí. Y ahora el 60% en un mes. Dicen que no es el primer caso de un brasileño que tiene esta terapia de CAR-T. El otro brasileño que recibió esta terapia se llama Alberto Luis de Castro, 62 años también. A él también a los 20 días se dieron cuenta que ya no tenía células cancerosas detectables en su cuerpo después de 20 días de tratamiento, o sea, todavía más rápido. Pero este hombre, a pesar de que se había curado, falleció por un accidente. Ya no tiene nada que ver, pero... No tenía que ver con el cáncer. No, o sea, no tenía nada que ver, pero sí quedó el dato que él a los 20 días ya estaba en remisión. Bueno, y ese es otro caso. Hay países que están haciendo estos tratamientos de forma todavía experimental. Está Estados Unidos, China, Reino Unido, Australia. Me llama la atención que es de China, Australia, y ayer comentamos también de Israel. ¿Era de China? Sí, también, o sea, donde está disponible en los países es Estados Unidos, China, Reino Unido, Australia, Israel. Y digo, posiblemente a esta altura haya más países, pero pues bueno, esos son los datos que tengo hasta ahorita. Seguiremos indagando sobre estos temas, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Sé que tarde o temprano, pues, esta información le llegará a alguien que tenga el problema o que tenga un familiar y pues estarle echando el ojo. Yo sé, es tardado esto, pero no tanto, porque ya están humanos. Entonces esperemos que pronto haya más noticias al respecto. Vamos a otro asunto importante. Bueno, acaban de ordenar la evacuación de más de 45,000 personas en Japón, en el sur de Japón, por el tifón Mawar. Este tifón que ya tiene una semana casi dando la vuelta ahí en el Pacífico y que sigue vivo. Las autoridades japonesas han ordenado el día de jueves, porque ellos están en jueves, la evacuación en el sur de la isla de Okinawa por el tifón Mawar, que pondría en riesgo a 46,200 personas que viven en ciertas zonas de peligro. La prefectura de Nanjo ha reenviado la orden de evacuación en las zonas costeras a las 7:45 hora local, que corresponde a nivel 4 de 5, que bueno, es bastante también alto. Además, la prefectura de Yaese también ha emitido una orden de evacuación para varios distritos de su ciudad, pidiéndole sobre todo a adultos mayores y personas con discapacidad que abandonen sus hogares. Esta tormenta ahorita tiene vientos de hasta 126 kilómetros por hora cerca de su centro y rachas de hasta 180 kilómetros y está generando olas que superan los 9 metros de altura. Sí, está potente, ¿Cuánto ha durado el Mawar? Ya pasó, pues, por Filipinas, que también hicieron sus evacuaciones. Decían que iba a Taiwán, pero después giró y ahora va rumbo a Japón. Bueno, de hecho ya está ahorita sobre ciertas islas de Japón. Si vemos en las últimas 2 horas, este fenómeno se encuentra ahí, ¿verdad? En este lugar, como podemos observar. Y pues ya toda esta línea, de hecho desde por aquí más o menos, son puras islitas de Japón que están habitadas. Entonces pues ya me imagino que por eso están haciendo las evacuaciones que comentan, ¿no? Exactamente, y pues bueno, o sea, ojalá que me recuerdo al otro huracán, el que se fue hacia África y que también duró bastante. Me duró bastante también. Sobre todo ahí, en ese punto del sur del Pacífico, ¿no? Pues parece como que son muy potentes, ¿no? Y es donde más hay al año huracanes. Bueno, allá no les llaman huracanes, pero pues son lo mismo, ¿no? Que unos les llaman tifones y así. Pero bueno, vamos a otro asunto importante.